la última parte del material que tocaba aclarar es, bueno, en qué consiste la fenomenología de la religión. La primera cosa que hay que decir es que la fenomenología es un método filosófico, un método de estudio filosófico. También la fenomenología se puede entender como una corriente de pensamiento. ¿Y de qué se va a ocupar la fenomenología? ¿Qué es lo que va a estudiar la fe? Fíjense que aquí estoy primero simplemente hablando de la fenomenología a secas. Ahorita no me mezclen religión todavía. Estoy solo explicando en qué consiste la fenomenología, ¿ya? Y he dicho que es, primero, lo he definido como un método de estudio filosófico y segundo, como una corriente de pensamiento. Estos dos son sinónimos. Se puede entender como un método o como una corriente de pensamiento. ¿Y qué es lo que estudia la fenomenología? Tiene por objeto, fíjense, estudiar la esencia y la verdad última de las cosas. Busca la esencia y la verdad última de las cosas, de los fenómenos, vaya, pongamos. Eso es lo que busca estudiar la fenomenología. Dime. Vaya, cuando en términos fenomenológicos se habla de verdad última, no hay que pensar en verdad en sentido científico. Verdaderos son aquellos que se pueden comprobar y tampoco en sentido religioso. Vaya, cuando te dicen esta es la verdadera religión o este es el verdadero Dios, sino la verdad última aquí hace referencia sí, a la raíz de las cosas, pero por ejemplo, vaya, si yo te digo, si tratáramos de analizar fenomenológicamente este objeto, ¿cuál es su verdad última? Vaya, bueno, para llegar a esa verdad última, ¿qué tengo que hacer yo? Comenzar a describir el objeto, ¿ves? Y al final de cuentas, como quien dice, al final de cuentas, esto es un objeto de plástico, ¿ves? Ahí no estoy diciendo ninguna mentira, ni estoy falseando la realidad, es un objeto de plástico. ¿Ven? Entonces, quizás con lo que falta se va a aclarar un poco más esto de la verdad última de los fenómenos. Ahora sí, ¿qué es la fenomenología? Bueno, antes de eso, el fundador o el iniciador de esta corriente de pensamiento es un filósofo judío llamado Edmund Husserl. Él es el fundador o el principal representante del método fenomenológico o de la corriente de pensamiento denominada fenomenología. ¿Qué busca Husserl con la fenomenología? Superar las especulaciones filosóficas y tratar de encontrar o tratar de elaborar una descripción del proceso de conocimiento, tratar de describir cómo funciona el proceso epistemológico. Cuando digo el proceso epistemológico es el proceso de conocimiento. ¿Y a qué conclusión llega Husserl? Bueno, que para conocer, en el proceso de conocimiento, tiene que haber un sujeto y un objeto. En las especulaciones filosóficas anteriores, si se acuerdan, no se tenía mucho en cuenta esto, sino que el filósofo daba riendas sueltas a su razonamiento y daba una explicación determinada. Husserl dice que hay que detenerse primero en entender la relación sujeto-objeto. ¿Por qué razón? Porque, vaya, para el caso de la religión, ¿qué sería la religión en esta relación epistemológica? ¿Qué sería la religión en esta relación epistemológica? El objeto. ¿Ven? Aquí está la religión. Vaya, ¿y cuál sería el sujeto? El ser humano. El ser humano que quiere entender ese fenómeno que llamamos hecho religioso o religiones. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace este sujeto cognoscente para entender el objeto conocido que es la religión? Pues observa y al final de cuentas, ¿qué es lo que va a hacer? Describir qué es lo que acontece en ese fenómeno. ¿Qué es lo que acontece? Hacer una descripción. Fíjense,
En el texto dice que la fenomenología de la religión se diferencia del estudio científico de la religión porque busca explicar la vivencia interna, la vivencia subjetiva del hecho religioso. ¿Qué es lo que va a describir? Vaya, aquí está el hecho religioso y aquí están las religiones. Del hecho religioso salen las religiones, ¿verdad que sí? Judaísmo, islamismo, cristianismo, etcétera, etcétera. El hecho religioso es el hecho universal, ¿se acuerdan que lo decíamos ayer? El hecho histórico, cultural, universal. De ahí aparecen las religiones, que son la encarnación de ese hecho religioso. Entonces, ¿qué es lo que va a describir la fenomenología? Todo el proceso es, por un lado te va a describir, te va a explicar qué es ese hecho religioso y por otro lado te va a explicar cómo funcionan y qué experiencias individuales suscitan las distintas religiones en los individuos que practican esa religión. El fenomenólogo tendría que observar con detenimiento, vaya, el grupo que habló del pentecostalismo y del neopentecostalismo, todas esas expresiones emocionales que tienen, de cantar, de incluso bailar, de tirarse al suelo, hablar en lenguas, eso es lo que va a explicar el fenomenólogo. ¿Qué es lo que se pregunta el fenomenólogo? ¿Qué estará pasando por la vida, por la experiencia interna de ese pastor que grita, del otro que habla en lenguas, de la otra que salta, que se tira al suelo, etcétera? De eso se va a ocupar la fenomenología de la religión, porque hasta ese momento no había ninguna explicación de ese tipo. La filosofía, ¿qué hacía? ¿Qué había hecho la filosofía especulativa anteriormente? Simplemente decir, ¿existe Dios o no existe? Y se ensarzaron en ese problema, en ese pleito, de si existe o no existe. Después, la ciencia de la religión, ¿qué es lo que estudia? La historia de las religiones, pues va a estudiar cómo el hecho religioso se ha concretizado culturalmente, cómo han aparecido las distintas religiones. Y la psicología de la religión, ¿qué es lo que va a estudiar? Bueno, un poco la concepción que el ser humano tiene desde el punto de vista psicológico de la trascendencia o de Dios. Pero la experiencia que vive el sujeto creyente, eso hasta este momento, inicios del siglo XX, cuando aparece Husserl, no se había descrito. Y entonces eso es lo que va a describir la fenomenología de la religión. La vivencia interna que se tiene de la religión. ¿Está claro esto? Vale, entonces, ahora pasemos brevemente. Dime. La fenomenología. Vale. Lo que la fenomenología de la religión va a tratar de explicar es, vaya, te voy a poner un ejemplo. Usemos tu misma experiencia vital para que te sirva de esclarecimiento de la problemática. ¿Tú eres creyente? O sea, ¿crees en Dios o no? Sí. ¿Practicas alguna religión? No. Vale. Entonces no puedo ponerte de ejemplo. Alguien que sea creyente y que practique una religión. Vale. Anita. Vale. Usted es creyente y practica una religión. Vale. Por ejemplo, Ana, cuando en tu iglesia o en tu grupo donde te reúnes, ¿qué tipo de actividades hacen, por ejemplo? La misa, ¿qué más? ¿Hacen oración? Vaya, te voy a preguntar una cosa. ¿Has tenido alguna vez en tu grupo de iglesia alguna experiencia así fuerte de oración? No. Por ejemplo, en algún retiro o en alguna... No he ido. ¿Quiénes sí lo han tenido? Vaya, ya levantaron la mano varios. Vaya, fíjense, cuando se va a una experiencia así, por ejemplo, un retiro o un momento de oración así fuerte, como los que organizan en las iglesias, vaya, te voy a preguntar entonces a ti, vaya, ¿qué sentías? ¿Lloró? ¿Ves? Ahí hay una experiencia interna. Entonces, ¿qué va a hacer el fenomenólogo? Observar, indagar, bueno, ¿y por qué lloraste? ¿De qué estaban hablando? ¿Cómo fue ese momento? Apagaron las luces del lugar donde estábamos, nos pusieron unas velas por ahí, habían adornado y pusieron tales imágenes. También nos pidieron que lleváramos una foto de un familiar que queremos mucho. Y entonces después nos empezaron a hablar que pensáramos un poco en el sufrimiento que le causamos al otro. Claro, eso hace todo el chanto, ¿ves? Ahí hay una experiencia. Eso es lo que estudia la fenomenología de la religión
esa experiencia interna del sujeto. ¿Se entiende esto? ¿Ahora, hijo? Vale, entonces pues vamos a revisar lo que han dicho los distintos autores sobre esto. Allí los vamos a ir clasificando. Dime. O sea que la terminología de la religión no estudia como el hecho religioso en sí, sino que simplemente a la religión. Las dos cosas. Estudia las dos cosas. Las dos cosas. Porque para entender las vivencias internas de los sujetos que practican una religión, tiene primero que entender ese hecho religioso. ¿Ves? Después de Husserl aparecen otros autores que fueron afines a Husserl, y estos son los que van a iniciar con la fenomenología de la religión. ¿Eso está claro? No me vayan a meter a Husserl. Husserl dice que la religión no sé qué y no sé cuánto. No. Husserl crea el método fenomenológico para abordar cualquier fenómeno, describir cualquier fenómeno. Después de Husserl aparecen otros autores fundando la fenomenología de la religión. Y estos fundamentalmente son dos: Rudolf Otto y Mircea Eliade. Estos dos autores son muy importantes. Estos sí son fenomenólogos de la religión. En resumidas cuentas, fíjense, ¿qué es lo que va a decir Rudolf Otto sobre la religión o sobre el hecho religioso? ¿Qué es lo que dice Husserl? Dice, y lo tienen en el libro, pero lo voy a leer aquí textualmente, dice: la vivencia religiosa, oigan lo que dice, la vivencia religiosa es una experiencia irracional de algo original e irreductible llamado lo santo o lo sagrado. Explico esto. El ejemplo que poníamos con Roxana nos viene bien. Vale, en el momento en el que tú te acuerdas bien de la experiencia, vale, en ese momento, ¿qué fue lo que más se puso en funcionamiento de tu ser? ¿Tu razón o tu sentimiento? Sentimiento. Por eso dice Otto que es una experiencia irracional. Aquí el término irracional no es peyorativo, no es negativo. Aquí el término irracional lo que quiere decir es que cuando estás teniendo esa experiencia no pensás. Eso es lo que quiere decir Rudolf Otto. Ven, y la religión es eso. Una experiencia religiosa es justamente eso. Cuando estás teniendo un rato de oración así, muy hondo, muy profundo, ¿qué es lo que entra en funcionamiento? Son tus sentimientos, lo que sientes de cara a la divinidad. Cuando la gente está mal, le pide a Dios, está angustiada, no está pensando. Está sintiéndose triste, está sintiéndose desamparada, y por eso busca a la divinidad. Cuando estás eufórico porque te ha ido bien y todo, le das gracias a Dios, y ahí no estás pensando, estás simplemente desbordándote de alegría y agradeciéndole a Dios. Por eso dice Otto que es una experiencia irracional de algo original. ¿Ven? Fíjense, es que la definición que da Otto es muy, muy potente sobre la religión. Miren, la vivencia religiosa es la experiencia irracional de algo original e irreductible. No lo puedo reducir, no lo puedo explicar con palabras, no lo puedo explicar con razonamientos. Es irreductible de algo llamado lo santo, lo sagrado. ¿Ven? Nosotros a ese santo o a lo sagrado, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Dios. Le llamamos Dios. Y para ser más concretos, el Dios que tenemos, ¿cuál es? El Dios judeo-cristiano. ¿Ven? Hoy se entienden que el hecho religioso es una cosa distinta a la religión. ¿Ven? Lo santo, lo sagrado, no dice Yahvé, ni Jehová, ni nada. No, momento. Eso es después. Esa es la concretización histórica. ¿Cómo se concretizó histórica y culturalmente lo santo en Israel? Por la experiencia de Moisés, de los patriarcas, de los profetas, y después aparece Jesús, la Biblia, los profetas, etc.
de los apóstoles, etc. Bueno, ahí hay una concretización de lo sagrado. ¿Cómo se concretizó lo sagrado en América? Porque adoraban al sol, a la luna, etcétera, etcétera. ¿Cómo se concretiza lo santo y lo sagrado en Arabia? Con Mahoma, con Islam, con el Corán, etcétera, etcétera. ¿Se entiende ahora esto, hijo? ¿Está suficientemente claro? ¿Qué va a decir Mircea Eliade? Dice, para Eliade, fíjense, la fenomenología, más que estudiar lo santo, dice, trata de explicar que se trata de una especie de ruptura del tiempo. El ser humano en la experiencia religiosa trata de salirse del tiempo para alcanzar el ámbito no sometido a destrucción ni a cambio. Son más o menos parecidos. Para Mircea Eliade, la experiencia religiosa es como si detuviésemos el tiempo. Volvemos a la experiencia de Roxana. En ese rato que estabas en ese momento de oración, ¿verdad que lo que menos te importaba o lo que menos pensaste fue en el tiempo que estaba transcurriendo, la hora que era, el día que era, etcétera? No. ¿Ven? Por eso dice que es una ruptura del tiempo, como que el ser humano se abstrae del tiempo y entra en una dimensión distinta. Fíjense, ruptura del tiempo, uno, y el otro dice estamos ante lo sagrado. Otros van a decir ante lo luminoso. Pero la ruptura del tiempo, ¿se entiende esto? En ese momento que estoy metido dentro de lo sagrado, que estoy en una experiencia irracional, que estoy más sintiendo las cosas, el tiempo como que se detuviera. Como que no existe el tiempo, como que no importa. Por eso dice Mircea Eliade que es una ruptura del tiempo. Bueno, vamos a explicar ahora valga la redundancia, a ver las explicaciones científicas de la religión. Aquí fundamentalmente hay que hablar de un autor, que sería Émile Durkheim. ¿Qué es lo que va a hacer Durkheim? Va a recoger las observaciones que ya había hecho Nicolás Maquiavelo en la época del Renacimiento aproximadamente. Y Durkheim, con esas impresiones que tiene Maquiavelo, va a fundar la sociología. Es uno de los fundadores de la sociología junto con Augusto Comte. Con la diferencia que Durkheim, sí, aparte de estudiar la sociología, va a estudiar las instituciones también. Y la religión es una institución social. En ese sentido, ¿qué es lo que dice en resumidas cuentas Émile Durkheim sobre la religión? Que después de estudiar varios aspectos del fenómeno religioso o de las religiones, va a llegar a la conclusión de que la religión se ha convertido a lo largo de la historia y en las distintas sociedades en un factor de integración social. O sea que para Durkheim y para Maquiavelo, la religión tienen una función pacificadora. ¿Esto qué significa? Bueno, esto se puede ver en varios ejemplos. El primer ejemplo que voy a poner es el siguiente. Esto de función pacificadora puede ser también problemático y relativo al mismo tiempo. Por ejemplo, en una sociedad en donde suele haber mucho descontento, mucha guerra, mucho conflicto, mucho problema, la religión puede servir en algunos casos para evitar esa problemática, ese descontento, esas guerras o ese conflicto que puede haber. Por eso dice Durkheim que es un factor de integración social. Eso significa que una sociedad en donde la mayoría de personas practican determinada religión, quiere decir que comparten determinados valores y por tanto, como comparten esos valores, van a tratar de vivir lo más pacíficamente posible. He dicho antes que esto es problemático porque no es tan así. Ya hemos tenido la experiencia de que casi todo el occidente es cristiano y no por eso vivimos en paz. Entonces ahí, aunque lo haya dicho Durkheim, hay que también ponerlo en tela de juicio. Lo que ocurre es que Durkheim vio la experiencia que tenían unas tribus pequeñas y quizás esta tesis de Durkheim puede funcionar, puede ser válida para grupos pequeños. Para tribus de grupos sociales pequeños, ahí sí funciona, pues la religión sirve de factor de unir, de integrar a la sociedad, pero ya en sociedades industriales y grandes como las nuestras, ya no es tan sencillo que la religión sirva para unir. Eso sería fundamentalmente la explicación de Durkheim. Las otras tres explicaciones que vienen a continuación pertenecen al ámbito de la filosofía. El primer autor es Holbach. Para Holbach, la religión proporciona al hombre un alivio de su inseguridad, convirtiéndola en factor de compensación. Es decir, se siente inseguro el ser humano, se siente desprotegido, se siente desvalido
¿Y cómo compensa toda esa desprotección, todo ese sentimiento de sentirse desprotegido? Esa es la palabra. Lo compensa acudiendo a la religión, a los ritos, a las ideas que la religión le proporciona. Esto va bastante parecido a lo que hablábamos antes sobre los mitos. Como tiene miedo, como está angustiado, ¿cómo compensa eso, ese miedo? Pues inventando o creando ideas religiosas o dioses o mitologías, etc. Lo de Holbach no es muy complicado, es simplemente decir que la religión proporciona al ser humano un alivio ante la inseguridad y se convierte por eso en un factor de compensación. El siguiente autor es Ludwig Feuerbach. Es bastante importante este autor porque es uno de los iniciadores o de los críticos más fuertes de la religión. Para Feuerbach, la religión es una alienación. La palabra alienación viene del latín aliena, y eso significa cosa ajena. Entonces dice Feuerbach que la religión es, cuando dice que es una alienación, lo que quiere decir es que la religión es algo ajeno al ser humano. Y dice que le va a proporcionar al ser humano, le va a enseñar a ver su miseria, dice. Y que, ¿cómo funciona la alienación? Vamos a ver. Dice Feuerbach que el ser humano ve su miseria y se sale de sí mismo y se aliena. Es decir, para Feuerbach, el ser humano se inventa a Dios y le atribuye a Dios todas aquellas cualidades que el ser humano no tiene. Como el ser humano es imperfecto, como el ser humano es a veces malo, es a veces desdichado, etc. Entonces, y se siente impotente ante todo eso, ¿qué hace el ser humano según Feuerbach? Se sale de sí, se aliena, es decir, busca en Dios o le pone a Dios todos esos atributos de bondad, de belleza, de honradez, etc. Es decir, todo lo que el hombre cree que no tiene, se lo coloca a Dios. Y en eso consiste la alienación religiosa. Dicho en otras palabras, ningún ser humano es totalmente bueno. Ningún ser humano es totalmente bondadoso, piadoso, misericordioso. Entonces, como esos atributos no los tenemos, ¿qué hacemos? Nos inventamos a Dios y se los ponemos a Dios. Eso es básicamente lo que va a decir Feuerbach. Y el último autor es Marx. Marx va a retomar la crítica de Feuerbach, pero va a centrar su atención en la estructura económica. Dice Marx que la religión hay que entenderla de tres modos. El primero de los modos es como una compensación ante la opresión, y esto significa que las miserias de su realidad lo hacen inventar un cielo donde se consuela. Dicho en palabras sencillas, para Marx Dios no existe, sino que se lo inventa el ser humano. Y entonces, ¿y por qué se lo inventa? Porque aquí en el mundo terrenal el ser humano sufre. Cuando Marx está hablando del sufrimiento del ser humano, está hablando del sufrimiento que provoca la miseria económica. Es decir, el ser humano es pobre y sufre y pasa un montón de penurias. Entonces, para consolarse, se inventa el más allá. Entonces, como en esta vida he sufrido y voy a sufrir, entonces cuando me muera, me voy a ir al cielo y el sufrimiento va a parar. Entonces Marx dice que eso es un factor de compensación. Estoy compensando lo que no tengo en esta vida, colocándolo en el más allá. Y por eso se inventa el cielo. La segunda es que la religión es la expresión de la humillación real del hombre en la vida social. Quiere decir que como la sociedad humilla y maltrata al ser humano, entonces ¿qué hace el ser humano? Inventarse la religión para suavizar ese sufrimiento. Y la última es, la religión también puede servirle al ser humano como protesta ante lo infeliz que lo puede hacer el mundo. Cuando el mundo haga feliz al hombre, entonces la religión va a dejar de tener sentido. Porque según Marx, la religión lo que hace es, hacia el ser humano. ¿Por qué existe la religión? Porque es una manera de protestar ante la incapacidad que tiene el mundo o la realidad de hacer al hombre feliz. Y Marx termina el análisis religioso con una frase interesante. Dice que la religión, al final de cuentas, no es tanto el problema. El problema que el ser humano sufre es la opresión económica. Y entonces, ¿la religión en qué se convierte? La religión se convierte en una especie de adorno de esa opresión económica. Va a emplear la metáfora Marx de que la opresión económica son una especie de cadenas y que la religión son las flores que adornan esas cadenas. Entonces, en ese sentido, la religión lo que va a hacer es adornar la opresión.
Eso se puede ver, por ejemplo, en la década de los 80 aquí en El Salvador, el discurso de la derecha y de los militares, que eran los que tenían el poder económico y que oprimían a la gente. El discurso de ellos era que, y claro, en ese mismo contexto apareció gente religiosa, gente de iglesia, que se opuso a eso y que criticaron eso y que denunciaron eso. Entonces el discurso de la derecha era que la religión no tiene que meterse en política. Entonces ahí se cumple un poco el análisis de Marx. Para la derecha, la religión lo que tiene que hacer es hablarle a la gente solo de Dios y de cosas espirituales. No se tiene que meter en los problemas económicos ni políticos. Entonces ahí es donde Marx dice, ven, la religión es un adorno. Son las flores que adornan las cadenas. Y en ese sentido, estos autores son los que más, digamos, han criticado el hecho de las religiones.